Nayeli, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria sobre tratamiento del hipotiroidismo en la mujer. Un agradecimiento muy especial a Laboratorios Medix. Gracias a ellos estamos llegando a todos ustedes. Y con la colaboración de la doctora Nayeli Martínez Cruz para la impartición de este tema tan novedoso e importante. Cedo la palabra al doctor Rodolfo Corona, que es quien va a coordinar este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis compañeros colegiados? Bienvenidos a esta sesión extraordinaria en este mes de julio. Hoy estamos de manteles largos. Me sumo al agradecimiento del doctor Rafael Huerta para Medix, que siempre ha estado apoyando este colegio desde hace ya unos cuantos años. Y hoy tenemos, como les decía, estamos de manteles largos. Tenemos la presencia de la doctora Nayeli Martínez Cruz, que nos va a hablar de un tema tan importante como es los problemas tiroideos en la mujer, esta condición de la mujer que en realidad tiende a ser de difícil diagnóstico cuando no es laboratorialmente, ya que la sintomatología de cuando hay ausencia de la secreción de las hormonas tiroideas tiende a confundirse con otras patologías, como es la resequedad, la paciente que tiene fatiga, que tiene un poquito de ansiedad, cambios metabólicos. Y bueno, la experta en esto que nos va a hablar el día de hoy es la doctora Nayeli Martínez Cruz, que creo que ya nos está escuchando por ahí. Me gustaría presentarla y presentarle un currículum que, bueno, para fines de presentación está por demás resumido. Sin embargo, es muy extenso, pero de las cuestiones resumidas les puedo platicar que la doctora Nayeli es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Hizo una especialidad en endocrinología en el IMSS, en el siglo XXI, el Centro Médico Siglo XXI. Hizo además una especialización en biología de la reproducción humana en el Instituto Nacional Salvador Subirán. También hizo curso de metodología de la investigación en salud sexual y reproductiva. Tiene una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Es socio titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Además, es profesor asociado del curso de especialización en ginecología y obstetricia, biología de la reproducción humana y medicina materno-fetal por la UNAM, con sede en el INPER. Es profesor titular del diplomado de diabetes y embarazo, avalado por la UNAM, por sede en el INPER. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es coordinadora del Departamento de Endocrinología del Instituto Nacional de Perinatología. Les decía que por esa razón estamos de manteles largos y tiene una plática, ella y yo estuvimos platicando de muchas inquietudes que tenemos, y es una experta en el tema y es para nosotros un honor recibirla. Doctora Nayeli, ¿cómo está? Hola, buenas noches, doctor Corona. Pues bien, muchas gracias por la invitación y ojalá que en los siguientes 40-45 minutos, quizá para dejar un espacio de preguntas, podamos abordar el tema de el tratamiento que habitualmente conocemos del hipotiroidismo y algunas nuevas terapias que nos pueden ayudar en el manejo de esta condición, particularmente pues en su área, en ginecología, donde pues es el foco principal de la población en riesgo de hipotiroidismo. Las mujeres en edad reproductiva, pues es ese grupo poblacional de riesgo que particularmente pues ustedes ven en el día a día, ¿no? Desde luego, doctora, nos va a ser de muchísima importancia esta retroalimentación de conocimiento y que nos comparta todo su expertise en su ponencia. Y como bien dijo, invito a todos los colegiados y no colegiados que están conectados a que cualquier duda lo hagan interactivo, puedan hacer preguntas por medio de Facebook, por medio pueden inclusive al final, los que están en Google Meet,
Parece que pueden abrir su cámara, pueden hacer preguntas y estar abiertos para poder hacerlo dinámico. Quien quiera preguntar y aprovechar esta ponente que tenemos. Y sin más por el momento, le cedo la palabra a doctora Nayeli para que empecemos esta conferencia que estamos esperando, donde es siempre bienvenida aquí el Colegio de Ginecólogos de Jalisco. Muchas Adelante. gracias. Bueno, antes de empezar a hablar del hipotiroidismo y de las opciones terapéuticas para el manejo del hipotiroidismo, vamos a recordar un poquito de la fisiología del eje hipotálamo hipófisis tiroides, porque es de particular importancia para entender por qué los esquemas de tratamiento tradicionales y por qué estos nuevos esquemas que se han sugerido para el tratamiento de esta condición que es el hipotiroidismo. Entonces, recordando un poco la fisiología, sabemos que el eje hipotálamo hipófisis tiroides se regula desde el sistema nervioso central. La hormona liberadora de tirotropina, la TRH, es producida y secretada por células del hipotálamo hacia los capilares hipotálamo hipofisarios, donde va a ser transportada desde el hipotálamo hasta la hipófisis anterior. Esta TRH que llega a la hipófisis anterior del hipotálamo tiene como objetivo justamente estimular la secreción de TSH por las células tirotropas de la hipófisis anterior. Sabemos que esta TSH que va a ser producida por la hipófisis tiene características estructurales muy similares a otras hormonas glucoproteicas, como lo es la LH, la FSH, la gonadotropina coriónica, y que por lo tanto condiciones como el embarazo nos pueden modificar esta fisiología del eje tiroideo. Pero bueno, este receptor de TRH particularmente es, el receptor de TRH localizado en la superficie de las células tirotropas va a ser altamente sensible a las concentraciones circulantes de hormonas tiroideas. Y es por esto que cuando las concentraciones circulantes de hormonas tiroideas se encuentran disminuidas, hay una menor también bioconversión intratisular dentro de la hipófisis de estas hormonas tiroideas. Al haber un menor aporte de T4, hay un menor aporte de T4 intracelular en la hipófisis, hay una menos bioconversión, y es por esto que a nivel hipotalámico se sensa esta deficiencia de T4 y por lo tanto menos T3 intratisular en la hipófisis, y esto va a hacer que las células tirotropas se vuelvan más sensibles a la TRH, es decir, expresen más receptores de TRH para tener como consecuencia una respuesta de mayor síntesis de TSH. Por eso, la deficiencia de hormonas tiroideas circulantes se va a relacionar con niveles altos de TSH. Insisto, a nivel hipofisario se expresan mayores receptores para que señalice TRH y se estimule la síntesis de TSH en respuesta a la deficiencia de hormonas tiroideas. Por lo tanto, este concepto es muy importante cuando hablamos que decimos que la sensibilidad del tirotropo a la TRH va a depender de la concentración intratisular de T3 y que por lo tanto es el principal mecanismo estimulador del eje. Cuando hablamos de estímulos positivos del eje hipotálamo hipófisis tiroides, hay otros estímulos positivos y negativos para el eje. Sin embargo, la temperatura, por ejemplo, el estado metabólico, fármacos como los estrógenos pueden estimular positivamente el eje, pero en menor medida. El principal fenómeno biológico que es la concentración intracelular de T3. Una vez que se produce TSH ante este estímulo, ya sea la deficiencia circulante de hormonas tiroideas o ante la tasa metabólica, la temperatura, etcétera, ¿qué va a pasar con esa TSH hipofisaria? Pues bueno, esa TSH va a circular sistémicamente
y va a unirse a su receptor. Sabemos que el receptor de TSH está localizado en la superficie del tirocito, en la superficie de la célula folicular, y una vez que esta TSH se une a su receptor, pues va a estimular la síntesis de hormonas tiroideas. La síntesis de hormonas tiroideas requiere en particular, recordemos, 2 micronutrimentos. La tirosina es uno de ellos, considerado un aminoácido no esencial. ¿Por qué? Porque el organismo es capaz de producirlo. Sin embargo, el otro micronutriente esencial para la síntesis de hormonas tiroideas es el yodo. Y este es un micronutrimento que no somos capaces de sintetizarlo, por lo que dependemos de nuestro consumo externo. Sabemos que el mayor aporte de yodo lo obtenemos de la dieta, a través de la sal yodada y algunos alimentos, y esto es lo que nos va a permitir pues, mantener concentraciones circulantes adecuadas para una buena síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, el primer fenómeno biológico que sucede en respuesta a la unión de esa TSH a su receptor, pues va a ser primero captar el yodo. Ese es el primer fenómeno que estimula la TSH cuando se une a su receptor. Ese yodo circulante que obtuvimos de la dieta se va a internalizar a la célula folicular para después sufrir una serie de fenómenos que van a culminar con la síntesis de hormonas tiroideas. Quizá de una manera muy resumida diríamos que el yodo de la dieta se internaliza y luego es oxidado. La tiroperoxidasa, esta enzima de localización intracelular intratiroidea, permite la oxidación del yodo y una vez oxidado el yodo, se va a acoplar a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína que se encuentra dentro de los folículos, es lo que llamamos comúnmente coloide. Este coloide está formado por la tiroglobulina y que, como vemos en la imagen, va a tener residuos de tirosina, y estos residuos de tirosina son los sitios en donde se va a acoplar este yodo oxidado por la tiroperoxidasa para formar posteriormente monoyodo y diyodo tirosinas, que a su vez se van a acoplar para formar T4 y T3. Esta T4 y T3 se van a reservar dentro de la célula en vesículas, y que posteriormente, de acuerdo a la demanda metabólica, van a ser lisadas y va a salir a la circulación las hormonas tiroideas T4 y T3. De manera muy característica, la principal fuente de T4 va a ser la fuente tiroidea. 80% de la T4 circulante proviene de la fuente intratiroidea. Sin embargo, únicamente el 20% de la T3 es de origen tiroideo. Cuando hablamos de tasa de producción o de cantidad de hormona tiroidea producida en un día, sabemos que aproximadamente se producen entre 80 y 100 microgramos de T4 por la tiroides en un día, mientras que la producción diaria de T3 es alrededor de 5.5, 6.5 microgramos. Y el otro 80%, el restante 80%, que más o menos estamos hablando de alrededor de 20, 25 microgramos, es producto de la conversión periférica de T4 a T3. Y este concepto es muy importante y lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de las opciones terapéuticas. Recuerden esto, T4 es de producción 100% tiroidea y T3, 80% viene de la conversión periférica. Esta conversión periférica va a estar dada por las desyodinasas. Las desyodinasas son enzimas que participan justamente en la activación de estas hormonas, activación e inactivación de las hormonas tiroideas. Aquí vemos en esta imagen cómo esta T3 y T4 circulante van a ir a unirse a su receptor en las células blanco. Sabemos que todos los tejidos del organismo
tienen receptores para hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son vitales para todo el metabolismo celular. Y por lo tanto, una vez que la T4 circulante llega a la célula blanco, va a sufrir un proceso de desiodinación para bioactivarse. La forma biológicamente activa de la T4 es la T3. Y por lo tanto, para que suceda esta bioconversión, necesitamos forzosamente de la actividad de las desiodinasas. Existen 3 tipos de desiodinasas y en particular las que están relacionadas con la activación de la T4, es decir, esta producción de T3 intracelular, son la desiodinasa tipo 1 y tipo 2. Particularmente desiodinasa tipo 2 se encuentra en tejidos como la hipófisis, donde decíamos que se requiere justo que ocurra esta bioconversión de manera eficiente dentro de la célula hipofisaria. D2 es la desiodinasa que mayormente se expresa en el tejido hipofisario. Por ejemplo, en placenta, en condiciones durante el embarazo, la expresión de D2, de desiodinasa tipo 2, en la placenta es de particular importancia para la bioconversión de T4 a T3 en placenta, que permita el paso transplacentario, particularmente en la primera mitad de la gestación, cuando todavía el eje tiroideo fetal no está completamente desarrollado. Se necesita la expresión de D2 en la placenta para que se bioconvierta T4 a T3 y haya un paso transplacentario adecuado. D1, por ejemplo, también participa en la activación o en la producción de T4 a T3. Sin embargo, se expresa en otros tejidos y decimos que particularmente este contribuye a la producción sistémica, a la producción circulante, a diferencia de D2, que tiene como objetivo producir T3 intracelular. Y finalmente, la desiodinasa tipo 3 es una desiodinasa que participa en procesos de inactivación de las hormonas tiroideas. Existen y se han identificado recientemente polimorfismos en estas desiodinasas que particularmente se relacionan con una menor capacidad de bioconvertir las hormonas tiroideas. Estos polimorfismos que están presentes en algunos grupos poblacionales se han relacionado con una menor capacidad para bioconvertir T4 a T3. Y esto, insisto, va a explicar un poquito por qué es que se están buscando nuevas opciones terapéuticas. Ay, una disculpa. Una disculpa.
Todos los que están teniendo la transmisión, les pedimos una disculpa. Parece que se cortó una transmisión de origen, de donde está la doctora Nayeli. Parece que recibió una llamada y está en la llamada, pero nos enlazamos en un segundito más. Hay que ver si contesta. No me contesta, ni siquiera ven mis mensajes. ¿Listo? ¿Qué tal, doctora? Hola, hola. Listo, podemos Híjole, continuar. Alex, híjole, ya tenemos ¿en dónde me quedé? Ya no supe. Este, porque creo que yo seguía hablando y nadie me escuchaba. Entonces creo que me quedé desde un inicio, ¿verdad? Creo que yo casi acabo la plática y no me doy cuenta. Voy a, voy a continuar. No sé si eh, me quedé en la fisiología, porque ya por acá en mi presentación, según yo iba como más adelantada. Entonces no sé si eh, listo. Pasando a esta parte de la fisiología de las hormonas tiroideas, vamos a recordar que las hormonas tiroideas se sintetizan particularmente por dos aminoácidos, por dos micronutrientes, que es la tirosina y el yodo. La tirosina es un aminoácido eh, no esencial, que tenemos la capacidad de producirlo, mientras que el yodo sí es un micronutriente
que no lo podemos sintetizar y que forzosamente necesitamos consumirlo en la dieta. Este yodo, una vez que está presente en la circulación sanguínea, es internalizado al interior de la célula folicular. La TSH, cuando se une al receptor de TSH localizado en la superficie de la célula folicular, pues va a permitir justamente la entrada de ese yodo al interior de la célula folicular. Y una vez que entra el yodo a la célula folicular, es oxidado por la tiroperoxidasa. Este yodo oxidado se va a unir a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, esta tiroglobulina localizada dentro del folículo que forma parte del coloide. Este coloide al interior del folículo está básicamente formado de tiroglobulina, que es a donde se va a ir a unir el yodo oxidado, y después se van a acoplar estas monoyodo y diyodotyrosinas para formar las hormonas tiroideas T4 y T3. Y T4 y T3 finalmente van a salir a la circulación sistémica, y algunas de ellas quedarán dentro de la célula folicular en vesículas, y se van a ir liberando de acuerdo a la demanda metabólica. La producción diaria de hormonas tiroideas es alrededor de 80 a 100 microgramos de T4, de la cual el 80% viene directamente de la producción tiroidea, y solamente 20% de la producción de T3 ocurre o es liberada de la tiroides. Aproximadamente sabemos que se liberan o se producen en un día entre 6 a 6.5 microgramos de T3, y el 80% restante de la T3 va a provenir de la conversión periférica. La conversión periférica de T4 a T3 va a aportar alrededor de 20-25 microgramos. Y esta producción de T3 va a estar dada por las desyodinasas. La conversión de T4 a T3, que es la hormona biológicamente activa, pues ocurre gracias a la acción de estas dos enzimas. Desyodinasa tipo 1 y desyodinasa tipo 2 participan en la producción sistémica, esto a través de D1, y en la producción local por D2 de T3. Particularmente en tejidos, por ejemplo, como la hipófisis, como el cerebro, el hipotálamo, ocurre una mayor expresión de D2, mientras que en otros tejidos como riñones, hígado, corazón, hay una mayor expresión de D1 para la producción sistémica. La producción local intratisular ocurre gracias a la participación de la desyodinasa tipo 2, y en ciertos tejidos particularmente sensibles a la actividad de desyodinasa tipo 2 son, por ejemplo, la placenta. La placenta en el embarazo es un tejido que requiere de una alta eficiencia de la desyodinación para formar T3, debido a que la primera mitad del embarazo pues, es particularmente dependiente de las hormonas tiroideas maternas. Finalmente, la D3 es una desyodinasa que participa en la inactivación de hormonas tiroideas. Y estas tres, la desyodinasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son de vital importancia en el metabolismo de las hormonas tiroideas, se ha visto que pueden presentar ciertos defectos, particularmente la desyodinasa tipo 2, que decíamos que es la que está involucrada en la producción intracelular de T3. Se han identificado algunos polimorfismos que disminuyen su actividad biológica y que por lo tanto disminuyen la concentración intracelular de T3. Esta relación T4-T3 se ve disminuida en condiciones de polimorfismos de las desyodinasas. Ahora, hablando del hipotiroidismo, ya después de que recordamos un poquito de la fisiología de las hormonas tiroideas, el hipotiroidismo se define como un síndrome resultado de la deficiencia de las hormonas tiroideas, ya sea en su producción o en la acción de las hormonas tiroideas en los tejidos periféricos. La TSH es el marcador bioquímico
que nos permite tamizar a la población en riesgo. Y una vez que identificamos a esos individuos en riesgo con una TSH elevada, se procede a la confirmación diagnóstica con la cuantificación de todo el perfil tiroideo, que incluye las hormonas tiroideas, T4, T3 totales y libres, para tener un diagnóstico más preciso. Es la patología endocrina más frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Cuando hablamos de la relación hombre-mujer, sabemos que afecta un hombre por cada 10 mujeres. La prevalencia en México se ha establecido de acuerdo a los resultados del ENSANUD, que es uno de los estudios más grandes en México y en donde se hizo un análisis de un subgrupo de población mexicana y se cuantificó la TSH en México. Y a través de estos resultados se pudo saber que en México la TSH promedio en adultos sanos es de 2.4 y la prevalencia de hipotiroidismo clínico es del 0.7%, mientras que la del hipotiroidismo subclínico es del 8%. Hay grupos de riesgo y además de ser mujer en edad reproductiva, el hecho de haber tenido uno o más abortos, de tener infertilidad, me pone como una condición de riesgo. Si tengo un antecedente familiar en primer grado, si consumo algún fármaco que potencialmente puede afectar la función tiroidea, como amiodarona, litio, si tengo alguna otra enfermedad autoinmune como diabetes tipo 1, artritis reumatoide, lupus, que son condiciones autoinmunes que pueden existir con el hipotiroidismo, la forma de hipotiroidismo autoinmune, que es la causa más frecuente. Síndrome de Down, síndrome de Turner, son condiciones de mayor prevalencia de hipotiroidismo. Si he tenido alguna cirugía tiroidea, si he estado expuesta a radiación en tórax o cuello, todas estas condiciones incrementan el riesgo para desarrollar hipotiroidismo y por lo tanto debería de tamizarme de manera periódica con la cuantificación de TSH. Y decíamos que ya una vez que me identifican como una población de riesgo con una TSH elevada y se hace la confirmación diagnóstica con todo el perfil tiroideo, incluyendo las hormonas tiroideas T3 y T4 libres y totales, ya con eso puedo hacer un diagnóstico etiológico. Puedo decir el sitio de la alteración, si se trata de un hipotiroidismo primario o de un hipotiroidismo central. Puedo saber con todo el perfil tiroideo la severidad, si se trata de un hipotiroidismo subclínico o se trata de un hipotiroidismo clínico. Y sabemos que particularmente en México, pues la tiroiditis de Hashimoto es la causa de hipotiroidismo primario adquirido más frecuente. Otras etiologías secundarias a tiroiditis, a deficiencia de yodo, a fármacos como amiodarona, como litio y demás, son de las menos frecuentes, particularmente en México. Cuando hablamos del resto del mundo, la deficiencia de yodo es la causa principal de hipotiroidismo, pero en México hasta el momento actual, debido a que no somos un país en donde exista deficiencia de yodo, dado que nuestra sal está yodada, se sabe que la principal causa en México es este proceso autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. Ahora, ya una vez que identificamos, que tamizamos a esta mujer que ya tenía factores de riesgo, encontramos una TSH elevada, le pedimos todo el perfil tiroideo y confirmamos la enfermedad, pues vamos a hablar del tratamiento. Las guías internacionales sugieren que la levotiroxina es la monoterapia estándar. Es la preparación de elección para sustituir las hormonas tiroideas deficientes en esta condición y es el tratamiento que ha mostrado durante muchos años ser eficaz, resolver los síntomas, ser seguro a largo plazo, de fácil administración, de buena absorción y de bajo costo. No hay duda que esta es la recomendación número 1 en todas las guías internacionales. Cuando se decide iniciar tratamiento de un hipotiroidismo primario manifiesto, la dosificación de levotiroxina va a estar en función de la severidad
del peso del paciente y de la coexistencia de otras comorbilidades. Sabemos que en condiciones como el hipotiroidismo primario, manifiesto, clínico, la dosificación de levotiroxina de manera inicial se puede calcular entre 1.6 a 1.8 microgramos por kilogramo de peso al día. El hipotiroidismo primario manifiesto, que es debido a condiciones como, por ejemplo, posablación con radioyodo, después de una cirugía, de una tiroidectomía, es muy probable que requiera una dosificación mayor, que puede ir hasta de 2.2, 2.4 microgramos por kilogramo de peso al día. Siempre en adultos mayores hay que buscar, lo deseado es iniciar con dosis bajas e ir haciendo una titulación gradual para la dosis final. Además de si existen otras comorbilidades cardiovasculares en el paciente que estamos decidiendo iniciar la terapia con hormona tiroidea. Y en condiciones de hipotiroidismo más leve o subclínico, que es aquel con una TSH entre 4.5 y 9.9, se decide iniciar dosis más pequeñas que pueden ir entre 1.1 o 1.2 microgramos por kilo de peso al día. Sabemos que la vigilancia debe de ser cada 6 a 8 semanas para lograr la meta de TSH a la que queremos llegar y posteriormente reevaluamos cada 4 a 6 meses y hasta finalmente anualmente. El embarazo es una condición que difiere un poquito de este seguimiento, como es un periodo muy corto y en donde necesitamos lograr esa meta de TSH de manera más rápida. Aquí la vigilancia se puede hacer cada 4 semanas, sobre todo en el primer trimestre, que es el momento que requiere mayor ajuste, y después una vez por trimestre. Ahora, es una realidad que un gran número de pacientes que están con terapia con levotiroxina y que logran regresar a niveles normales de TSH, presenten alteraciones bioquímicas y particularmente que muchos de ellos no logren una normalización de los niveles séricos de T3. Es decir, empezamos levotiroxina, esa TSH que estaba en 12, 15, logramos llevarla a la meta, quizá una TSH 3, 4, y el paciente sigue teniendo bioquímicamente en el perfil tiroideo niveles de T3 bajo. Además, hay otro espectro de pacientes que además de no lograr esa normalización de todos los parámetros bioquímicos y de particularmente T3, hay un gran número de pacientes que persisten con síntomas no resueltos. Es decir, que a pesar de la normalización de TSH, siguen presentando cansancio, síntomas depresivos, alteraciones en la memoria, en la concentración, fatiga, no logran mejorar su calidad de vida. Y es por esto que se ha sugerido utilizar un reemplazo combinado de T4 con T3 por diferentes motivos. Uno, para asimilar la secreción fisiológica de hormonas tiroideas del cual hablaba, lograr esta relación T4 a T3 que sucede de manera normal. Además de normalizar los niveles intratisulares de T3, debido a estos polimorfismos que pueden existir en nuestra población y que, si bien es cierto, no están bien identificados cuál es la prevalencia en población mexicana, sabemos que existe y que puede ser una explicación a la persistencia de síntomas a pesar de normalizar TSH. Hay diversos estudios que nos dicen que por lo menos un 10% de los pacientes que están con terapia con levotiroxina y que ya tienen una TSH normal no resuelven sus síntomas. Y es así, quizá esta paciente que vemos diariamente en la consulta, que ya está bajo tratamiento con levotiroxina, esta paciente que está tomando 125 microgramos de levotiroxina, pero que se siente así, tal cual como se ve en la imagen, cansada, fatigada, y ella no sabe qué pasa. Llega con su médico y le dice, pues es que tu TSH ya está normal, tienes una TSH en 0.8, le revisan su T4 libre y está también en parámetros normales, y quizá lo único que resalta es los niveles de T3 libre ligeramente bajos y evidentemente la persistencia de síntomas. Les comentaba que hay una serie de estudios que ya han evaluado la satisfacción de los pacientes que están con monoterapia con levotiroxina. ¿Y qué se ha visto?
cuando se compara la monoterapia con levotiroxina versus la terapia combinada, el dar T4 más T3, hay cierta preferencia de los pacientes hacia la terapia combinada. La gran mayoría de los pacientes que prefieren terapia combinada es porque refieren una mejor resolución de sus síntomas, y aquellos que están con monoterapia pueden percibir una insatisfacción por persistir con fatiga, por persistir con problemas del peso, de la memoria, del estado de ánimo. Cuando se les hacen escalas de evaluación de satisfacción, justamente aquellos que están con monoterapia tienen los puntajes más bajos, es decir, están más insatisfechos con su terapia a pesar de que bioquímicamente están eutiroideos. Y es por esto que en las guías de la Asociación Americana de Tiroides se establece justo esta problemática y se hacen algunas recomendaciones. Si bien es cierto que la Asociación Americana de Tiroides favorece la terapia o la monoterapia con levotiroxina, establece que hay una condición de pacientes que persisten con síntomas y que en este escenario la terapia combinada pudiera ser una opción de tratamiento. Incluso en publicaciones de alto impacto como las de la Endocrine Society, se ha planteado esta problemática. Si bien las guías basadas en evidencia especifican que el tratamiento estándar sigue siendo la monoterapia con levotiroxina, muchos endocrinólogos profesionales de la salud reconocen la necesidad de explorar terapias combinadas en algunos pacientes con hipotiroidismo. Y es así como sociedades europeas, como la Sociedad Europea de Tiroides y la Sociedad Británica de Tiroides, ya han publicado sus posturas sobre la terapia combinada e incluso guías para prescribir esta terapia combinada. La guía europea para el uso de terapia combinada en hipotiroidismo sugiere que, al igual que la ATA, el tratamiento estándar es la levotiroxina, pero que hay pacientes que persisten asintomáticos a pesar de lograr TSH normal y que estos pacientes se pueden beneficiar con la terapia combinada. Lo mismo la Sociedad Británica, que puede haber pacientes seleccionados cuidadosamente para recibir esta terapia combinada. ¿Qué ha demostrado la terapia combinada? Pues bueno, que es segura y efectiva en la normalización de los niveles de TSH y en algunos parámetros clínicos como la preferencia, como la pérdida de peso, parámetros clínicos como la mejora en el estado de ánimo, cognición y algunos otros factores de evaluación neuropsicológica, mejores puntajes de calidad de vida cuando se compara terapia combinada con monoterapia. Y es por esto que se sugieren estos 3 esquemas cuando se decide iniciar una terapia combinada en un paciente. Se puede iniciar una terapia combinada a una relación 13:1 a 20:1. Se puede iniciar terapia combinada con T3 calculando la dosis de acuerdo al peso del paciente, o se puede hacer una reducción de su dosis habitual de levotiroxina y agregar la liotironina. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Esta T3 que se va a combinar a la T4, sabemos que tiene una vida media más corta que la levotiroxina, sí. Es por esto que se puede sugerir administrarla más de una vez al día, se puede administrar 2 o hasta 3 veces al día, y que una vez que se administra esta T3 o se añade a la terapia con levotiroxina, hay que evaluar primero efectividad en la resolución de los síntomas y monitorear los posibles efectos adversos. Finalmente, al ser la hormona biológicamente activa, va a tener una mayor predisposición a generar algunos efectos secundarios por posible sobresustitución, que básicamente son taquicardia, palpitaciones,
y por lo tanto pues hay que decidir primero el perfil de paciente al que le voy a iniciar una terapia combinada, que no tenga alguna enfermedad cardiovascular preexistente, y monitorear su presión arterial, su frecuencia cardíaca, obviamente los parámetros clínicos de mejora en el estado de ánimo, calidad de vida, y a largo plazo la densidad mineral ósea. Ese es un factor que se sugiere vigilar cuando se prolonga la terapia combinada. ¿Es segura? Sí, hay estudios de seguridad, los de más largo plazo, 9 a 17 años, y en donde no se han demostrado pues, efectos adversos serios. Y entonces, regresando a nuestra paciente que llegó a la consulta con esta cara, sin la resolución de todos sus síntomas y que estaba bajo tratamiento con levotiroxina 125 microgramos, utilizando estos esquemas pudiéramos sugerirle una terapia combinada en donde si optamos por la relación 13:1, 13 de T4 por 1 de T3, esta paciente tendría que recibir 10 microgramos de T3 y 112 de T4. Si optamos por el esquema 2, esta paciente tendría que recibir a 0.3 por kilo, 20 microgramos de T3 y 100 microgramos de T4. Le resto los 20 microgramos a los 125 que ella estaba tomando y lo mismo sucedería aquí, de los 125 le resto los 10 microgramos y esto es lo que nos queda. O bien reducir 50 microgramos. Si le quito 125, 50 microgramos, me quedan 75 y los voy a sustituir por 10 microgramos de T3. Insisto, esta es una combinación que tiene una alta aceptabilidad por los pacientes. La preferencia de la terapia combinada es del 46% cuando se compara con la monoterapia. Y en cuanto a efectividad, se ha visto en revisiones sistemáticas cuando se compara con la terapia estándar que es igual de efectiva para la normalización de TSH. Por lo tanto, podemos decir que es una terapia que no es inferior a levotiroxina y que es segura y que es efectiva. Sin embargo, es cierto, faltan estudios clínicos a más largo plazo. De hecho, la Sociedad Americana de Tiroides, la ATA, que es una de las más reservadas sobre la terapia combinada, pues justamente es esta reserva de recomendar la terapia combinada tiene como base pues, la falta de evidencia clínica a largo plazo. Si bien la mayoría de los estudios clínicos que les mostré en estas revisiones son estudios clínicos que han utilizado la terapia en periodos cortos de tiempo y en donde quizá algunos parámetros clínicos aún resultan debatibles, pues esto esto es una limitante para incluir la terapia combinada en las guías internacionales y por eso se hace mucho énfasis en sugerir líneas de investigación que apoyen justamente la seguridad y efectividad de la terapia combinada a largo plazo. Sin embargo, con la información que hay hasta el momento, podemos decir que el hipotiroidismo es la endocrinopatía más frecuente en ginecología, a la que ustedes van a ver y estar expuestos día a día. Si bien es cierto que el tratamiento estándar, el que hemos estudiado en nuestra formación, es la levotiroxina como terapia, estas nuevas opciones de combinar T4 con T3 pueden ser, podemos incorporarlas como opciones terapéuticas en nuestra práctica diaria, seleccionando a las pacientes. Particularmente sabemos con esto que revisamos de la fisiología que condiciones como por ejemplo el hipotiroidismo, que es debido a una ausencia total de la función tiroidea, ya sea por una cirugía, una tiroidectomía o por una ablación, se va a perder completamente la capacidad de producción de T3 tiroidea. Este 20% que se produce por la tiroides ya no va a estar presente y vamos a depender completamente de la producción local de T3. Y es por esto que en este escenario de pacientes en particular puede ser particularmente útil la terapia combinada. Se ha visto también que en condiciones como la tiroiditis de Hashimoto también se pueden ver beneficiados de la terapia combinada. Y bueno, no hay duda de la persistencia de síntomas. La persistencia de síntomas más bajo una corrección bioquímica de TSH, pues ese es el escenario de pacientes, de mujeres en las que podemos
optar como una segunda línea terapéutica la terapia combinada. Siempre debe de ser vigilada clínica y bioquímicamente, y habrá algunas condiciones, y muchas guías lo sugieren, para enviar al endocrinólogo. Condiciones en donde exista dificultad para mantener el eutiroidismo bioquímico, que persistan los síntomas, y en hipotiroidismos congénitos de origen central, en hipotiroidismos en condiciones muy particulares como el embarazo y los niños, pero que bueno, finalmente puede ser una opción a la que ustedes como ginecólogos puedan utilizar en este escenario de pacientes de manera segura y efectiva. Y ya en algunos escenarios, pues referirlo al endocrinólogo. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad. Una disculpa por los problemas ahí de conexión, y pues ojalá haya algún espacio para preguntas. Doctora Nayeli, buenas noches. Hola, Alma, doctora Alma. Felicidades por esta sesión. Definitivamente una delicia escucharla. Muchas gracias, Alma. Sí, qué pena con esto de que estaba yo sí hablando sola. Tengo un par de preguntas. Están haciendo preguntas por Google y en Facebook no hay preguntas. Tengo un par de preguntas, doctora Martínez. Sí, Alma, te escucho. Mira, escuché que para gente que tiene alguna cardiopatía, podría tener un efecto, agregar T3, tener un efecto de palpitaciones o taquicardia, y entonces ¿consideras que sería una contraindicación absoluta para la utilización o sería cuestión de que el cardiólogo lo aceptara? Sí, quizá de primera instancia sí te diría que ante la presencia de algún tipo de cardiopatía, alguna arritmia, evitar la administración de T3, y sí preferir la monoterapia en ese escenario de pacientes. A pesar de que persistan síntomas, desde luego, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que sí, esa sí tendría que ser una condición para evitar la terapia combinada. Y nos marcaste varias formas de poder combinar la T3 con la levotiroxina, y en tu particular práctica, ¿cuál sería la más recomendable? Se me hizo muy práctica la de reemplazar 50 microgramos de la T4 por la T3, por los 10 microgramos, pero en tu práctica, ¿cuál sería lo más adecuado? Lo que te ha resultado mejor. Sí, yo creo que ahorita, justo por la practicidad, he estado de quitar 50 microgramos y sustituirlos por 10 de T3. Esa es la opción que habitualmente más utilizo. Y ya menos que yo vea en el perfil tiroideo que a lo mejor me pasé de T3, ¿no? A lo mejor le suprimí mucho la TSH, ahí voy haciendo reducción de esa dosis de T3. Preguntan que si se puede utilizar T3 durante la lactancia. Adiviné tu práctica, entonces. Sí, justo ese es el esquema preferido. Sí, se me hizo muy práctico. Te agradezco mucho, Nayeli, las respuestas. Gracias. Muchas gracias, doctora Alma Delia, y gracias por la respuesta de la doctora Nayeli. Por aquí estoy viendo que hay algunas preguntas. Preguntan también, acá en el chat, preguntan si si está contraindicado en la lactancia, y desde luego pues aprovechar de una vez preguntar si se puede utilizar en el embarazo, como creo que ya se había mencionado, ¿no? Sí, doctor Corona, pues no, hasta ahorita justamente como hay poquita evidencia, pues todavía hay mucho menos en embarazo y lactancia. Así que no, en estos dos momentos de la vida, gestación y lactancia, no sería recomendable dar terapia combinada, porque finalmente es pues, esta hormona biológicamente activa, la T3, que va a pasar a ese feto sin digamos, ningún modulador,
sobre todo particularmente en la primera mitad. La primera mitad del embarazo, pues prácticamente pasan todas las hormonas tiroideas por la placenta. Y es por esto que no estaría como tan justificado el sobredosificar con T3 en el embarazo por este potencial riesgo de tirotoxicosis fetal que se pudiera inducir con la T3. Y en la lactancia pues sucedería lo mismo. Digo, la realidad de qué tanto pasa T3 por la leche materna no lo sé, no sé cuánto pasa de la T3, pero debido a que no hay ningún estudio que lo haya evaluado, pues por eso es que no la recomendamos. Muchísimas gracias, doctora Nayeli. Por acá nos pregunta el doctor César David Medina, en las preguntas del chat dice que cuáles son las contraindicaciones para la administración de levotiroxina en pacientes con diagnóstico propiamente de hipotiroidismo. ¿De levotiroxina o de liotironina? De T3. Es que preguntó de levotiroxina. Ok. No, levotiroxina no es una hormona que tenga una particular contraindicación. Digamos que es todo paciente que yo diagnostico con hipotiroidismo, la terapia estándar de sustitución pues va a ser darle esta T4 o levotiroxina. No existe hasta ahorita ninguna contraindicación para no dar levotiroxina. Muchísimas gracias, doctora Nayeli. A mí me gustaría preguntarle, en este tipo de pacientes, las que son candidatas a esta terapia combinada de T3 y T4, ¿cuál es la vigilancia que debemos tener? ¿Cuál es el monitoreo tanto laboratorial como clínico, subclínico de este tipo de pacientes? Ok. Corrobore que esa paciente le diga, pues sí, con la terapia combinada me siento mejor, menos cansada, me concentro más, menos fatigada, etcétera, etcétera. La vigilancia en la exploración física, pues ver que su presión, su frecuencia cardíaca, pues esté normal, que no haya un impacto cardiovascular en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Y la evaluación bioquímica, pues va a ser primero, no llevar a esa paciente a una tirotoxicosis por T3, o sea, que mi dosis de T3 no sea excesiva. Y bioquímicamente lo puedo ver con la supresión de TSH, ¿no? A lo mejor si le suprimo mucho la TSH, pues era un motivo como para replantear la dosis. O si mis niveles de T3, este es un parámetro que también todavía hay mucho trabajo para decir cuál es el nivel de T3 libre que yo debo de mantener o lograr cuando una paciente está tomando T3. Y esto tiene que ver con los ensayos, doctor. O sea, cuando mandamos a pedir hormonas tiroideas libres en el laboratorio, hay mucha variabilidad por los ensayos. Y es por esto que quizá no es el mejor marcador el medir T3 libre como un parámetro de vigilancia. Tiene mayor peso la TSH. Si la suprimo mucho, pues hay que reajustar esa dosis de T3. Y entonces, si yo logré mejorar los síntomas, la paciente no tiene datos clínicos de sobresustitución, no tiene taquicardia, presión arterial, está bien, y tampoco la llevé a una sobresupresión de TSH, pues podemos decir que esa terapia combinada le está funcionando, resolvió los síntomas, bioquímicamente está eutiroidea y no tiene datos clínicos de algún efecto secundario. Y entonces eso sería buenos parámetros para continuar la terapia combinada. ¿Tenemos que tener algún tipo de criterios para cuestiones de qué tan segura es el uso de esta terapia combinada? ¿Hay algún criterio en realidad o en su experiencia, qué tan segura es? ¿O hay que tener cuidado con algo en especial? Segura, le digo, el mayor, digamos, efecto secundario es a nivel cardiovascular por la sobresustitución o una tirotoxicosis inducida. Los estudios clínicos de seguridad a largo plazo, o sea, seguridad de muerte por evento cardiovascular, ¿no? Cuando se compara monoterapia con terapia combinada y digamos cuál es la frecuencia de mortalidad por enfermedad cardiovascular, les va igual, son igualmente de seguras. ¿Cuál es el tema? Que estos estudios de seguridad a largo plazo son cortitos por la poca experiencia que hay. O sea, hasta ahorita los estudios a 10 años, que quizás son de los más largos, pues nos dicen que es segura comparada con monoterapia, ¿no? Que no hay una mayor mortalidad cardiovascular, ¿ok? De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. Tenemos muchas preguntas. Quiero además mencionarle que
En el colegio tenemos la fortuna de que últimamente y desde hace ya unos cuantos años, no solamente tenemos en la transmisión gente del colegio, nuestros queridos colegiados, sino que tenemos gente de otros países, inclusive de Perú, Guatemala, Honduras, Argentina, y ya están llegando una serie de preguntas. Por ahí preguntan cada cuánto tiempo se deben aumentar las dosis. Las voy a resumir porque son muchísimas, de la doctora Ligia Paucar, Mari Carmen Varela, el doctor René Márquez. Preguntan si las pacientes con histerectomía y oforectomía tienen alguna afectación a nivel tiroideo. Y bueno, quiero leer esta pregunta de mi gran amigo, el doctor Alejandro Acosta Aguilar, que le mando un fuerte abrazo. La felicita por su ponencia y además pregunta que cuál es el criterio que podemos utilizar para determinar si un hipotiroidismo es crónico o transitorio, sobre todo en aquellas pacientes en las que descubrimos este diagnóstico al estudiar trastornos del ciclo menstrual. Ok. Entonces, a ver, voy en orden. La pregunta de si la histerectomía o la oforectomía me afectan la fisiología del eje, no, en realidad no es una condición que incremente el riesgo. ¿Por cuánto tiempo y cómo vigilar la terapia? Sí se sugiere por lo menos vigilar la terapia cada 2-3 meses y siempre se habla que es una terapia transitoria, o sea, la terapia combinada. No estamos sugiriendo y no quiero con esta plática decirles que va a ser el tratamiento para toda la vida de la paciente, ¿okay? Es una terapia que hasta ahorita las guías clínicas nos dicen que nos va a ayudar a mejorar de síntomas y demás, pero que no es una terapia de por vida hasta el momento por la falta de información. Entonces, lo que se sugiere es vigilarla cada 3-6 meses, si se prolonga más allá de este tiempo, que no haya esos efectos secundarios, y después del tiempo que resulte pertinente para controlar síntomas y demás, pues evaluar regresar a la monoterapia. Entonces, sí, desafortunadamente por la falta de información clínica, todavía no podemos decir que pueda ser una terapia para toda la vida como la paciente con hipotiroidismo. La paciente con hipotiroidismo manifiesto, sabemos que va a requerir la sustitución de por vida. Y es ahí donde quizá la terapia combinada carece de estudios para hablar de seguridad a tan largo plazo. Y los escenarios de hipotiroidismo transitorio sí son reales. El hipotiroidismo transitorio, el escenario creo que más común es justo estas mujeres con trastornos de la fertilidad o incluso en el embarazo, en donde la condición subclínica es muy frecuente. Ese hipotiroidismo subclínico con una TSH entre 4.5 y 9.9, que se identifica por primera vez en alguien que tiene infertilidad, abortos o incluso en el mismo embarazo. ¿Qué es lo que va a indicar que es una condición transitoria y que a lo mejor no va a requerir un tratamiento de por vida? La presencia de autoinmunidad. O sea, hasta ahorita las guías dicen que la autoinmunidad, la presencia de anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina positivo, es lo que va a dictaminar si ese paciente va a requerir en la forma subclínica tratamiento por tiempo indefinido. Se supone que un hipotiroidismo subclínico con anticuerpos negativos pudiera no tratarse y pudiera solo vigilarse si no hay riesgo cardiovascular, si no hay otra condición que sugiera que amerite tratamiento. Entonces, una TSH de más de 4 pero menos de 10 con anticuerpos negativos en una mujer que no está buscando fertilidad, que no está embarazada, se puede solo vigilar. Muchísimas gracias, doctora. Pues efectivamente hay muchísimas preguntas, muchas felicitaciones a las cuales nos sumamos. Pues desde luego es un tema muy amplio en el cual podríamos no terminar aquí, doctora Nayeli, con tantas preguntas y de retroalimentación. Por lo mismo, me gustaría invitarla a que próximamente nos toque volver a poder participar con usted, que pueda estar con nosotros en el colegio, donde siempre es bienvenida. Una pregunta más, criterio endocrinológico para el tratamiento del hipotiroidismo subclínico en el segundo trimestre del embarazo. Ok. TSH mayor de 4, ok. Anticuerpos positivos. Ahí sí se tiene que tratar. La TSH de más de 4 con anticuerpos negativos
es debatible, o sea, la recomendación de tratamiento es más débil, pero aún así se sugiere tratar. O sea, en un embarazo, en segundo trimestre, con una TSH de 4, aunque tenga anticuerpos negativos, sí deberíamos de tratarla. Y quizás la condición en donde nace el bebé, después de la resolución obstétrica, le quito la hormona tiroidea y lo revalúo, dado que no tenía autoinmunidad tiroidea. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí que lo vuelvo a decir que estábamos de manteles largos y no nos equivocábamos con todo su expertise y con esta excelente ponencia. Todas las felicitaciones. Mando saludos a todos los que están de otros países, otros estados, otras ciudades y a todos nuestros colegiados. Y es importantísimo agradecerle a usted, doctora Nayeli, la mesa directiva en general. Estamos muy contentos de poder haber llevado a cabo esta ponencia con ustedes. Agradecemos a Medix, esta farmacéutica que siempre ha estado apoyando mucho y ha estado muy vinculada con el colegio, y que finalmente son retroalimentaciones que nos sirven a todos, esta educación médica continua, de estarnos actualizando como el día de hoy usted lo hizo de manera magistral. Así que le mando un fuerte abrazo, doctora Nayeli, y les agradezco muchísimo a todos los que están en la transmisión. Damos por terminada esta sesión extraordinaria, hoy miércoles 21 de julio del 2021. Les deseo que pasen muy buenas noches y les mando un fuerte abrazo. Gracias, pues buenas noches por la invitación, y pues sí, en algún otro momento ahí platicamos de algunas otras sesiones, con gusto. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, buenas noches.